Gracias. Buenas tardes. Buenas Alberto, es tardes. un gusto poder estar hoy aquí. Vengo de Veracruz, en una ciudad, es un puerto donde con un grupo de personas me dedico al fomento a la lectura. Qué bueno. Es un puerto con mucha violencia, mm, hay mucho hermanamiento de las personas, pero últimamente la violencia ha cooptado muchas de las zonas. Lo he leído hace 2 días, ¿no? Esa terrible Sí. tragedia en ese club. Entonces, bueno, la lectura justamente a los grupos donde nosotros como mediadores la llevamos nos ha servido, y en especial tu libro de historia de la lectura nos ha abierto un panorama gigantesco. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió un poco la idea? Bueno, conozco parte de tu biografía, pero ¿cómo nace el empezar a adentrarte en ese mundo de la historia de la lectura? Bueno, ante todo quiero comentar lo que hacen ustedes con el fomento a la lectura en un lugar como Veracruz. México se ha destacado en la creación de estos centros culturales, salas de lectura, que nacen del pueblo mismo, sobre todo de mujeres generalmente. Le agradezco que usted como hombre lo haga también. Y se ha probado que en los lugares donde se crean estas salas de lecturas, estos centros de fomento a la lectura, la violencia disminuye. No se sabe muy bien por qué. Por un lado hay suposiciones de que la gente que entra en las bandas lo hace un poco porque no hay otra cosa que hacer, hay desempleo, hay enojo contra las instituciones que no se ocupan de la gente. Y entonces una sala de lectura, un lugar, una biblioteca, un lugar donde se puede conversar de cosas civilizadas, fomenta naturalmente un antagonismo a la violencia. Voy a decirle una cosa, después paso a Historia de la Lectura. Hay un libro que a mí me apasionó, que es una versión de la Ilíada contada por el novelista italiano Alessandro Baricco. Baricco hizo una obra de teatro con la Ilíada que se representó con gran éxito en Italia, donde toma los personajes femeninos de la Ilíada, las pone en escena y ellas hablan de lo que ocurrió en Troya. Porque la teoría de Baricco, y yo creo que es justa, es que la violencia se acaba cuando la palabra empieza. No se puede luchar con armas y al mismo tiempo tener un diálogo. Entonces, notó que en la Ilíada, ese poema de guerra, de violencia, de sangre, la violencia se detiene cada vez que las mujeres hablan. Cada vez que aparece un personaje femenino, ahí se detiene la violencia. Y Baricco agrega una observación que me parece muy, muy importante. Y es una observación terrible, pero yo creo que tenemos que aceptarla. Dice, desde los comienzos de nuestras historias ha habido guerras, violencias, enfrentamientos. Hay algo en la violencia que nos atrae. Tenemos un amor, dice, por la violencia. Fíjense qué idea terrible, ¿eh? Amor por la violencia, amor por vertir la sangre del otro, por causar daño. Y entonces dice, ¿cómo hacer para combatir ese amor tan terrible? Propone otro amor. No propone qué amor, pero él dice que si hay un amor más fuerte, quizás pueda contraponerse a ese amor de la violencia. Yo creo que las salas de lectura, el fomento de la lectura, los libros, las bibliotecas, cuando alguien se convierte en lector, no necesariamente, pero hay la posibilidad de que pase de la violencia a la reflexión, del acto brutal a la conversación, a la palabra. Bueno, contestando su segunda pregunta, yo realmente nunca quise ser escritor. ¿Sabe? Adolescente, escribí como todo adolescente unos poemas y unos textos. Y yo pensé, esto no vale
los textos que a mí me gustan. No puedo ponerlo en la misma estantería de mis libros queridos. Entonces decidí no escribir, decidí no ocuparme de ser escritor y dejarme ser lector. Borges decía que el escritor escribe lo que puede, pero el lector lee lo que quiere. Hay una enorme libertad en el acto de la lectura y eso me gustó. Entonces, yo me definí como lector desde muy, muy temprano. Y a principios de los 80 se me ocurrió que yo no sabía lo que hacía. ¿Qué quería decir ser lector? ¿Qué quería decir leer? ¿Qué sucedía en mi cerebro cuando yo leía? ¿Por qué podía leer silenciosamente y a veces leía en voz alta? Siempre leímos silenciosamente. ¿Por qué coleccionamos libros? ¿Qué efecto tiene el soporte del texto sobre el texto que leemos? Es el Quijote leído, si tuviésemos un manuscrito de Cervantes, lo mismo que el texto impreso en un libro de bolsillo, impreso en una edición de lujo, en la pantalla, en una serie de tweets. Bueno, esas preguntas me condujeron a escribir una historia de la lectura, que es una interrogación sobre lo que significa ser lector. ¿Alguien más tiene una pregunta? Señor.